¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, Dios les bendice, es un gusto poder saludarles en esta noche. Les enviamos un cordial saludo a la distancia, Dios con ustedes. Vamos a entrar a nuestra enseñanza de esta noche y el tema es el sufrimiento produce fe y la fe fidelidad. Y esta sería la segunda parte. También ya estamos en la recta final de la carta de Esmirna. Una semana más, yo creo, estamos ya terminando esta enseñanza de la carta de Esmirna y continuamos con la que sigue, ¿verdad? Así que vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, que dice de la siguiente manera, Apocalipsis 2, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Entonces recordemos que en la cápsula pasada veíamos el primer punto que era no temas, y que esto habla de una manera literal y nos dice el Señor deja de tener miedo. Decíamos también que esto aparece más de 300 veces en las Escrituras y que la razón es que nosotros somos propensos a sentir temor, a tener miedo, ¿verdad? Y bueno, la segunda parte que podemos estar viendo es que el miedo, ¿verdad? Opera de dos maneras en nuestras vidas, ¿sí? O uno puede reaccionar de dos formas ante el miedo, ¿sí? La primera de ellas es que puedes correr para huir de aquello que te está atemorizando, de aquella prueba, de aquella situación, no quieres enfrentarla, te produce miedo, un temor en tu vida, de aquella circunstancia por la que estás pasando, esa persecución, y lo primero que puedes hacer es querer correr para salir huyendo. La segunda es que puedes quedarte en shock, puedes quedarte paralizado, no hacer nada, ¿sí? Ahora, cualquiera que sea el efecto en ti, cualquiera que sea tu situación en la que pasas, hermano, la palabra de Dios dice, no tengas miedo. Es decir, no permitas que te ataque el temor, no permitas que te paralice el miedo, no alces el vuelo, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos, hermanos, en una situación o en una circunstancia que nos atemoriza y llega a esta emoción tan natural, el tener miedo, algo que sin duda debemos de hacer es no dejarnos dominar o que el miedo nos controle. No debemos dejar que el miedo determine nuestra respuesta o nuestro comportamiento. Es algo que no debemos de permitirlo. Amén. Así que una de las historias que también podemos encontrar es la historia de Elías. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 19, y yo sé que tú sabes esa historia, tú la conoces, 19, 1 y 2, y que dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces, algo que puede llegar a nuestra vida es esto a través de las circunstancias, a través de cosas como las que Elías pasó, y nosotros no somos super cristianos ni super personas como para no estar para estar exentos de esta parte. No a todos les sucede ciertamente también, pero que puede llegar a suceder en tu vida, hermano. Y cuando llega ese temor de estar viviendo en una fobia, de miedo, de persecución, de sentirte que alguien te persigue, debemos de hacer un alto. Debemos de hacer un alto y no dejar que ese miedo nos controle, sino poner nuestra confianza en Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ciertamente el hecho de que nuestros perseguidores pueden ser capaces de quitarnos la vida física, eso sería lo que ellos únicamente pudieran hacer, ¿verdad? A lo mejor hoy en día tú estás atravesando una situación en la cual te sientes con ese temor, con ese miedo, pero debemos de entender que eso no debe controlar nuestras vidas, no debe de controlar nuestras vidas. ¿Sí? El sufrimiento que puedes vivir, pasar, es solamente momentáneo. Y es lo que pensaban los primeros mártires. Ellos decían, este sufrimiento es solo por un momento, es por un poco de tiempo, pero va a pasar. ¿Sí? Y déjame decirte
que todos los sufrimientos que podemos atravesar en nuestras vidas, lo pasamos, pero luego vamos a tener lo que es la corona de vida en la presencia de Cristo, a quien amamos. Tendremos la victoria, llegaremos a la meta, seremos vencedores. ¿Sí? Algo que tenemos que tener en claro en nuestras mentes. Y estamos seguros de ello, no porque nosotros nos aferremos fuertemente a Jesús, hermano. Estamos seguros de ello porque Jesús nos sostiene fuertemente a nosotros. O sea, nuestra convicción y el llegar a la meta, el ser vencedores, no es porque nosotros nos aferremos a Cristo. Que sí nos debemos de aferrar, es cierto, pero más es porque Él nos sostiene fuertemente de su mano. ¿Sí? Nos sostiene fuertemente a nosotros. Así que nadie puede quitarte, hermano, la corona de vida. Podría tomar nuestras vidas físicas, podrían tomar nuestro cuerpo, sí, pero no pueden quitarnos nuestra vida eterna. Así que la segunda parte del texto que nos menciona es: sé fiel hasta la muerte. Y en el griego esta palabra se traduce fe, ¿sí? Es la misma palabra que se traduce por fieles también. Es decir, es la misma palabra de fe y la palabra fiel. Amén. Entonces podemos decir que el sufrimiento produce fe y la fe produce fidelidad. Amén. Y algo que debemos de saber y entender es que la fe, hermano, escucha bien, la fe se contrapone al temor. Cuando Jesús le dijo a los de Esmirna, no tengan miedo, sean fieles hasta la muerte, Él les dijo, tengan fe. Él se los dijo porque Él sabe y sabía lo que la iglesia de Esmirna estaba pasando en ese momento, y que esa fe les iba a dar la fidelidad para contrarrestar el miedo de lo que se avecinaba a sus vidas. ¿Sí? Esa fe les iba a producir fidelidad a ellos en medio de la persecución. Ahora, ¿cómo reemplazamos ese miedo? Bueno, ya lo dijimos, lo reemplazamos con fe, una convicción, y mediante la fe en Jesucristo. El Salmo 56:3 nos enseña esto: en el día que temo, yo en ti confío. En palabra de Dios para todos lo menciona de la siguiente manera: por cuanto siento miedo, pongo toda mi confianza en ti. Pero cuando siento miedo, dice el salmista, pongo toda mi confianza en ti. ¿Sí? Entonces, tengamos bien presente que el miedo se reemplaza con la fe en Jesucristo. Esta fidelidad, nos habla de algo que es constante, nos habla de una perseverancia. Entonces, debemos ser como los cristianos de Esmirna, no rendirnos, no ceder, no adorar al César. Seguimos adorando a Cristo, debemos de seguir adorándolo a Él, de perseverar en Él, incluso si nuestra fidelidad a Cristo, hermano, hermana, ¿verdad?, tenga un precio alto que pagar por ello. Esa fidelidad para con Cristo signifique pagar un precio alto por ello, ¿sí? Y algo que a través de ver la historia de los mártires, esto que estamos estudiando, algo que puede venir a nuestras mentes es saber si nosotros pudiéramos ser fieles en ese grado que ellos lo fueron en medio de la circunstancia, en medio de la aflicción. ¿Y cómo saberlo? ¿Cómo podemos saber esto? Y la respuesta es que no lo podemos saber con anticipación. Lo vamos a saber cuando lo vivamos. Eso es algo cierto. Vamos a saberlo cuando lo estemos viviendo. Pero algo que sí podemos saber es si estás siendo fiel al día de hoy, si estás siendo fiel en este momento, en la actualidad. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Bueno, algo que tenemos que saber es que Dios no nos está llamando, primero que nada, a la mayoría de nosotros no nos está llamando ¿a qué? A que en este momento demos nuestras vidas literalmente o físicamente, pero nos llama a ser fieles en otras cosas o de otras maneras pequeñas, tales como negarnos a nosotros mismos, diciendo sí a Cristo, diciendo no a la forma de pensamiento, a la forma de vida, al estilo de vida del mundo, a la forma de pensar, de raciocinio del mundo, sino ser fiel
a Cristo conforme a las Escrituras. Sé fiel ahora, sé fiel mañana, es decir, sé fiel todos los días, ya que ese es el desarrollo de un patrón en nuestras vidas y que ese patrón se va a convertir en una vida de fidelidad a Cristo. Y entonces sabremos o sabrás, hermano, que cuando llegue la hora de la prueba, Él te dará la gracia de ser fiel en ese momento. Amén. Así que entonces a través del proceso de sufrimiento, tu fe es probada, crece y experimenta más de su gracia, hermanos. ¿Sí? Cuando nosotros atravesamos un proceso de sufrimiento, es para que nuestra fe sea probada, sea refinada, para crecer y para experimentar más de la gracia de Dios, y cada vez más nos hacemos fiel a Él, hermano. No por nosotros, sino por Él. ¿Sí? Así que sigamos convirtiéndonos en alguien fiel. Amén. Entonces, para terminar esta cápsula en esta noche, déjame dejar esto en tu corazón. Déjame dejar esto en tu corazón. Nuestra fidelidad está construida sobre el fundamento y la seguridad de que Dios, hermano, Dios es fiel. Lo repito, nuestra seguridad, o mejor dicho, nuestra fidelidad está construida sobre el fundamento de ¿qué? Sobre el fundamento y la seguridad de que Dios es fiel, hermano, de que Dios es fiel, ¿sí? Recuerda, habrá momentos en tu vida en los cuales ser fiel a Cristo será difícil. Recuerda que en tu vida va a haber momentos en los cuales será difícil decir que sí a Cristo y será más fácil decir sí a la carne. Pero recordemos, nuestra fidelidad está construida sobre el fundamento y la seguridad de que Dios es fiel. Así que, sea lo que sea que estés pasando, solo sé fiel. Amén. No dejando que el mundo te desvíe, no dejando que las circunstancias te atemoricen, seamos fieles a Cristo. Así que vamos a orar, hermano. Padre, en esta noche te damos gracias por tu enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque hoy entendemos que no debemos dejarnos gobernar por el temor en medio de la circunstancia, en medio de la persecución. Y podemos descansar, Señor, que en nuestra fidelidad está construida sobre el fundamento y la seguridad de que tú eres fiel, Dios, en nuestras vidas. Aunque muchas veces será difícil decir que sí a Cristo, Padre, y será más fácil decir sí a la carne, no estamos confiando en nuestras propias fuerzas, estamos confiando en que la fidelidad se fundamenta en la seguridad de que tú eres fiel, Señor. Hoy te damos gracias en esta noche, la honra y la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga en esta noche, que tengan una excelente noche, bendecido descanso. Nos vemos en la próxima cápsula. Que el Señor les guarde. Amén.